estamos de retorno. Agradecerle siempre a usted por su preferencia. El día de mañana, el año 5524, hablamos de esta época, de este 21 de junio. Comenzamos. Año Nuevo Andino Amazónico del Hemisferio Sur, y vamos a conocer las características. Por ello hemos invitado también a Fernando Huanacuni, que nos acompaña en los estudios, investigador aymara, y quien es pues un placer de verdad poder conversar de estos temas y conocer las características. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, encantado siempre de poder participar en esta mañana y más aún en este momento tan importante para todos nosotros. Muy bien, vamos a habilitar también, como ya es costumbre, en el programa el 715-27968, línea habilitada para mensajes de texto. Escríbanos al WhatsApp y de esa forma también participa estos minutos. Fernando, la característica, lo importante, cada año de repente ha ido tomando más fuerza por la importancia también que se ha dado a partir del Estado este Año Nuevo Andino Amazónico. ¿Cómo se lo conoce? Me explicaba eso usted. Definitivamente ha ido cobrando fuerza los calendarios ancestrales, que tienen una característica fundamental. El calendario gregoriano, obviamente, que tiene sus orígenes antes del el juliano, hoy está desfasado de los ritmos astronómicos, de los ritmos del Sol, de los ritmos de la Madre Luna, de los relojes maestros del cosmos. En cambio, los calendarios ancestrales guardan una íntima relación, y no digo solamente el calendario andino amazónico, sino también de varios pueblos en el continente ancestrales, como el maya, que es muy famoso, y en el mundo, el calendario chino, por ejemplo, tiene una característica de ser un calendario lunar, no empiezan necesariamente todos los calendarios el 1 de enero, no, sino según las características, según los orígenes, según la naturaleza, tienen diferentes inicios, pero basados en los ritmos del Sol y en los ritmos de la Luna. Y el calendario andino inicia con el solsticio de invierno. ¿Y por qué en invierno? Porque en invierno la Madre Tierra descansa, las actividades descansan, ¿no? Entonces es como si se estuviera durmiendo. Y de pronto del 21 de junio, cuando retorna la proximidad de la Madre Tierra con el Padre Sol, empieza a renovarse la vida, empieza a revitalizarse la Pachamama y empieza nuevamente la dinámica de la agricultura, la dinámica de la vida. Eso ocurre en todo el hemisferio sur, el 21 de junio, y el 21 de diciembre en el hemisferio norte. Muy bien. Tomando en cuenta esas características, le decía, en cuanto al significado ancestral y que de repente hoy toma más fuerza, ¿qué es lo que debemos no olvidarnos, siempre entender, mantenerlo presente nosotros como parte de estos pueblos? Primero, que todas estas ceremonias basadas en nuestro calendario ancestral es nuestra identidad. Primero, emerge de una cosmovisión, una forma de ver el mundo. En esa cosmovisión nos dice que todo vive, la Pachamama vive, el Padre Sol también vive. Entonces, como el Padre Sol se ha alejado, hacemos una ceremonia del Wilcacuti, es decir, para decirle que vuelva el Padre Sol, para que vuelva a calentar, para que vuelva a reavivar la vida. En la noche antes del 21 se prepara la ceremonia, la huachta, la lojta que se dice, que son frutos, semillas, plantas aromáticas, copal, incienso, que se va colocando y se prepara para despertar, para cuando retorne el Padre Sol le damos de comer. Entonces, este origen está explicando una relación profunda, diferente a la modernidad. La modernidad simplemente es una relación de sujeto a objeto, con todo lo demás. En cambio, en la cosmovisión andina, más aún desde la espiritualidad ancestral andina, es que emerge una relación profunda de vida. Es decir, el ser humano se relaciona con la Pachamama, de ser a ser. Y también se relaciona con el Padre Cosmos, con el Padre Sol, también de ser a ser. Más aún, en una relación íntima de responsabilidad entre todos. Ahora, me llamaba la atención esto también que se dice, ¿no? El Año Nuevo Andino Amazónico. Es que esta diversidad que caracteriza a Bolivia, de hecho que también estos últimos años se habla de la parte amazónica. Así es. No sé si no se conocía mucho antes, ¿no? Pero hoy se integra con los pueblos también de la parte amazónica de nuestro país. Recordemos que la colonia y la república no recuperó la identidad. Más aún, persistió en hacer desaparecer la identidad. Recordemos las misiones de reducción en la Amazonía, fue fatal.
fue devastador para los pueblos amazónicos, hasta que olvidaron prácticamente una gran parte de la cosmovisión. En la parte andina, y no solamente Bolivia, sino en la parte andina de todo el altiplano, se guardó, con mucho celo se guardó, y el pueblo aymara guardó, por mucho tiempo guardó. Yo recuerdo los años 80, cuando celebrábamos en Tiwanaku, éramos 5 o 7 personas, ¿no?, que estábamos recibiendo el Año Nuevo. Totalmente parecía ajeno a todos, ¿no?, ajeno, pero los yatiris, los amautas, que son los que conservan la cultura, la espiritualidad, jamás olvidaron desde su casa, desde su hogar. Pero poco a poco eso fue creciendo bajo el ímpetu del Pachacuti. El año 1992 para nosotros empieza un nuevo tiempo. Termina la noche de la historia y empieza una nueva historia. Y empezamos a recuperar, a reconstituir nuestra identidad. Y en ese contexto se empieza a recuperar en la parte amazónica, en la parte del Chaco, empieza una efervescencia, porque cada uno tiene una característica particular de la identidad. Y más aún, Bolivia, desde el proceso de cambio, desde todo este proceso que también ha sido generado desde la espiritualidad, desde la cosmovisión andina, porque la plurinacionalidad se plantea desde la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios. Los derechos de la madre tierra, Pachamama, se plantea desde la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios. El Suma Camaña se plantea desde la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios. Entonces empieza a retomar más aún, motiva para que exista el proceso de cambio, Wilcacuti, Pachacuti, todo. Entonces, en ese contexto, el Estado plurinacional también revitaliza, porque es un Estado propicio, es un momento propicio para poder recuperar nuestra identidad. Y esto es algo fundamental decirlo. Bolivia empieza a ser punto de apoyo para renovarse y para recuperar la identidad en el continente. En base a Bolivia empieza a recuperarse Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, México, Estados Unidos, Alaska, Canadá, empiezan a recuperarse. Y además, los pueblos indígenas originarios en Europa empiezan a tener contacto con los pueblos indígenas originarios andinos y empieza a revitalizarse la recuperación de nuestras tradiciones y en este caso en particular de nuestro calendario ancestral, que tiene mucho que ver para recuperar nuestra armonía. Me gustaría revisar algunos mensajes que nos han llegado también a la línea habilitada y de esta forma ir compartiendo, ir hablando de repente inquietudes y dudas de las personas que nos ven. Vamos a revisar a continuación. Tenemos ya en pantalla también uno de los mensajes. Recibir el Año Nuevo Andino Amazónico es una forma de mantener viva nuestra cultura. Esta actividad debería promover también el turismo en diferentes lugares. Siguiente mensaje: ¿cuáles son los ritos y costumbres más recomendados para recibir el Año Nuevo Andino Amazónico en la ciudad? Siempre es muy importante reconocer nuestra cultura y más con estos actos todos debemos valorarlo especialmente y los jóvenes. Fernando, decían las autoridades, hay 22 lugares ancestrales, por lo menos en La Paz, para poder empezar a tener esta práctica. ¿Es importante el lugar, el momento, el significado? Los lugares, las huacas, así como se la denomina, son lugares sagrados importantes. Por ejemplo, Tiwanaku, Samaipata, Uchumache, o Illimani, ¿no?, varios lugares, o lugares sagrados, o montañas sagradas, o las cumbres más altas, que son las apachetas también. Son lugares importantes porque están conectados a una red, digamos, energética. Por ejemplo, Tiwanaku está alineado en un triángulo isósceles perfecto, es decir, de los dos lados iguales y uno desigual, al Illimani, al Illampu. Están alineados perfectamente. Por ejemplo, ahora cuando vamos a ir a Tiwanaku, vamos a ver salir desde el Illampu, va a salir desde la parte noreste. Y el 21 de septiembre va a salir exactamente por el Huayna Potosí, entrando por la puerta de Calasasaya, forma directa. Después, el 21 de diciembre, por Illimani. Es decir, están alineados. Las construcciones de los templos ancestrales han sido alineados a montañas, a sitios sagrados, en una red de expansión proporcional. Es decir, Samaipata, por ejemplo, también entra en una red muy interesante. Cusco, Ollantaytambo, todos los sitios sagrados están interconectados. Pero eso no significa, digamos, no poder recibir en la ciudad, por ejemplo. En la ciudad yo sé que muchas otras personas, por sus diferentes actividades, pues lo más importante es predisponerse, recibir esta fuerza del sol, porque se ha alejado la madre tierra del padre sol
y va a empezar a volver y a calentar la vida, ¿no? A calentar, a revitalizar la vida. Porque es el momento en el que está más distante. Más distante, ahora está más distante, se ha alejado, pero después del 21 empieza a aproximarse y empieza a revitalizarse. Y nosotros levantamos las manos también para revitalizarnos, nosotros también necesitamos energía, necesitamos fuerza, necesitamos esa energía del Padre Sol. ¿Tiene que prepararse la persona que está en ello, o sea, espiritualmente? ¿Cómo va a recibir? Generalmente nosotros cuando recibimos en una pasividad, en el amuki, una ceremonia del amuki, en silencio, que eso nos hace percibir el chuju, que es el silencio exterior. Entonces, en ese momento nosotros nos predisponemos para recibir esos rayos solares y repetimos, ¿no? Kantataita wilkatata, que significa, Padre Sol, así como amaneces en el horizonte de la vida, amanece en mi corazón. Porque cada uno de nosotros necesitamos claridad, conciencia. Vivir es un acto de responsabilidad profundo. No es un acto simplemente de observar y dejar pasar, es un acto de compromiso permanente. Entonces, eso significa una predisposición espiritual de cada quien esté recibiendo, que seguramente lo va a hacer con una profunda convicción espiritual. Me parece muy interesante la participación ahora de más jóvenes, por ejemplo, y ese transmitir los conocimientos, parte de nuestra cultura, prácticas ancestrales, va a ser importante, pero con ese significado, ¿no? De repente van jóvenes en grupo, simplemente levantan las manos, pero no conociendo la esencia y la importancia de aquello. Digo, ¿por qué? Porque también en los años 90 eran unos cuantos en Tiwanaku, y hoy vemos una gran cantidad de personas, desde las personas mayores hasta los niños o jóvenes que los acompañan. Esa responsabilidad, ¿no? del hecho de transmitir estos conocimientos, la forma en la que uno tiene que prepararse para poder participar también de este tipo de ceremonias. Ciertamente, porque la revitalización de la cultura también significa un profundo conocimiento de la espiritualidad. Todas estas ceremonias, por ejemplo, de todo el año que tenemos en diferentes actividades, marcan una profunda convicción espiritual, una predisposición espiritual. Si bien, digamos, algunas personas van con la curiosidad de conocer. Sí, en muchos casos también. Muchos casos, ¿no? Tal vez un poco de turismo, ¿no? O una novedad más, digamos. Es importante que se detengan porque la cultura en la que estamos viviendo es de profundo respeto a la vida. Ese momento que tú recibes la energía del Padre Sol significa también un compromiso con la cultura de la vida. Está emergiendo la cultura de la vida. Sin desmerecer lo que estamos viviendo en la modernidad, por ejemplo, es la cultura de la muerte. O sea, se ha depredado, se ha destrozado, se ha individualizado, se ha jerarquizado, el machismo está impuesta por todo lado. Está emergiendo algo muy importante. Con todas estas nuestras tradiciones está emergiendo la cultura de la vida. Si la Pachamama vive, hay que respetar, hay que cuidar. Si el Padre Sol vive, hay que escuchar a través de esa claridad. Si todo vive y es importante, entonces empieza a generarse el respeto a la vida. Eso es importante. Por eso es que quienes vayan tienen que predisponerse espiritualmente de que esta es una espiritualidad ancestral de larga data. Somos herederos de una cultura milenaria, de la cultura de la vida, y eso está revitalizando también la vida ante el deterioro que existe hoy día por la modernidad. Cultura de la vida. Fernando, ha sido un gusto de verdad escucharte estos minutos. Y bueno, que se hizo la siguiente oportunidad. ¿Dónde se traslada, Fernando? Pues estaremos en Tiwanaku trasladándonos hoy día, ya prácticamente para hacer el acullico. Nosotros en la noche acullicamos para un poco recibir los mensajes, porque la Pacha siempre habla. La Pacha es la vida, la Pacha es el mundo. Nos habla y nos va a dar un mensaje. Y mañana estaremos amaneciendo en Calasasaya, que es el templo ancestral. Tiwanaku fue una cultura milenaria y además con una influencia hasta centro de Norteamérica hasta Mesoamérica. Llegó su influencia con el concepto escalonado, la articulación. Yo me atrevería a decir que Tiwanaku fue una confederación plurinacional. Estaremos recibiendo ahí, contentos de poder reafirmar otra vez, de seguir escribiendo nuestra propia historia en este tiempo de recuperación de nuestra identidad. Muchas gracias. Y nosotros con este mensaje, con este mensaje de cultura de la vida, pues nos despedimos de este espacio de entrevista. Más adelante la primera edición de Noticias. Buenos días.